Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? La verdad es que otro día totalmente enloquecido. Bastante increíble. Yo creo que esto se va a tener que parar de alguna forma, porque tampoco es demasiado normal. Creo que Rusia va a tener que empezar a construir algún tipo de defensa realista en algún punto. Pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Gerson. Y además voy a añadir una noticia. ¿Os acordáis lo que comentó Lucas? Que a lo mejor escalar a través de una bomba nuclear sería demasiado. Y quizá la forma más efectiva y con menos consecuencias sería provocar a la OTAN para que la OTAN haga algo menos grave. Hace unas horas ha pasado un evento que podría haber provocado una penetración dentro del espacio aéreo polaco. Creo que Rusia está intentando encontrar una solución out of the box. Vale, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Gerson. Como podéis ver, el avance ha sido muy grande. El avance ha llegado a ser en algún punto de 30 kilómetros en las últimas 24-48 horas, paralelos al río Dnieper. Y aquí podéis ver cómo hay un movimiento justamente de pinza para avanzar por el centro, y lo que busca, ahora lo veremos, es desde los dos puntos avanzar hasta Nova Kharkova. En estos momentos, chicos, solo hay dos puentes, ¿vale? Solo hay dos puentes. Problema, que los dos puentes que estaban alimentando la logística, por así decirlo, este sí que está hasta cierto punto activo, está funcionando. Este está destruido. Y yo creo que se ha atacado exactamente para eso. Así os lo voy a decir. Creo que se ha dañado el puente buscando que puedan pasar camiones ligeros quiero decir, que puedan pasar furgonetas, que puedan pasar coches. Están buscando que se vayan los hombres, los soldados, para no encontrarse con el problema logístico de tener que básicamente hacerse cargo de ellos, o bien que mueran en el campo de batalla. Porque el segundo puente que está en Nova Kharkova, si estas tropas eligen salir por Nova Kharkova, básicamente todo esto va a caer del lado ucraniano. Todo esto va a caer del lado ucraniano. Los soldados que están en la ciudad tendrían que abandonar, ir al puente de Nova Kharkova, todos, y salir, ¿vale? Como podéis ver, estos son los movimientos de ataque ucranianos, estas líneas azules, y estos círculos amarillos son lo que se creen la distancia, el rango que deja cubierto la artillería ucraniana, los HIMARS también. Este punto amarillo irá avanzando y se colocará más o menos por aquí. Entonces hay una decisión que es una decisión dificilísima que tienen que tomar el alto mando ruso. O se retiran ya y se retiran por Nova Kharkova, o bien intentan construir una línea defensiva. Independientemente de eso, de dónde construyan la línea defensiva, y ahora veremos dónde puede estar, lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir, es que sea una ratonera. Sea una ratonera. Fijaos el puente que está en la ciudad de Gerson. Simplemente está destruido. ¿Veis ese agujero negro aquí? Este puente ya está inutilizado. Con lo cual, si no salen por Nova Kharkova, van a quedar atrapados porque este puente está inutilizado. Ahora vamos a ver el otro puente, que es exactamente el que hemos comentado. Este creo que es el puente de Nova Kharkova. En teoría puede ser utilizado por camiones, porque tiene diferentes... Aquí veis diferentes, un agujero ahí, otro ahí. Veis otro agujero aquí también. Pero no solo eso, parece que en otras partes del puente hay agujeros más grandes. Digamos que la estructura está muy afectada y este puente se puede utilizar, repito, por camiones ligeros. Puede ser utilizado por furgonetas, por coches, pero no puede ser utilizado, hasta donde yo he podido leer, si la información es correcta, no puede ser utilizado por vehículos excesivamente pesados. Hay otra alternativa que podríamos valorar, y son los puentes de pontones. Esto es un puente de pontón. Los puentes de pontones, construidos por ingenieros, utilizan barcos, utilizan barcazas
que básicamente tú colocas 20 o 30 barcos pequeñitos, colocas una especie de plataformas que se van ensamblando unas con otras y construyes un puente mediante, se llama puentes de pontones, como si fuera un Lego, y lo utilizas para pasar. Los pilares de ese puente son los barcos, por así, ¿no? Por así decirlo. Esto es un ejemplo de un puente de pontones. ¿Os imagináis los recursos que representa tener, la cantidad de hombres, la cantidad de material, ingenieros que se necesitan para levantar un puente de estos? Pues a medida que han ido construyéndolos, se los han ido destruyendo. De hecho, uno de ellos lo construyeron debajo de este, que fue una decisión, creo que muy inteligente por parte de los rusos. Lo construyeron debajo de este porque se pensó, bueno, construimos uno abajo para que tape, entre comillas, y proteja. Pero bueno, al final también ha sido destruido. Uno de los dos puentes, repito, ya está completamente inservible. El otro no van a poder abandonar todos los vehículos, con lo cual se van a tener que quedar mucho material valioso en esa cabeza de puente de Kherson, pero sí que podrían abandonar los soldados, los oficiales, de hecho muchos probablemente ya lo han hecho, podrían abandonar camiones, podrían abandonar algunos tipos de vehículos de transporte, pero se podía quedar atrás muchísimo. Y además, se considera que en estos momentos sigue habiendo más de 15.000 soldados en esta cabeza de puente. Más de 15.000 soldados. Entonces queda una última solución y es empezar a enviar ferries. El problema de los barcos: son mucho más lentos que los camiones, son mucho más fáciles de atacar por parte de los ucranianos. No solo es que sean más lentos, un barco lo tienes que cargar en una orilla del río, llegar a la otra orilla del río, tiene que atracar en la otra orilla del río, tiene que ir un camión, tienes que descargar, no sé si me explico. ¿Se abandona Kherson en los próximos días? 10-15.000 soldados del ejército para que puedan luchar en otro frente, para que puedan luchar en la defensa en el otro lado del río. Iba a decir contraatacar, no sé si va a ser demasiado. O simplemente se dice, vamos a aguantar un mes más o un mes y medio más, vamos a aguantar lo que podamos, vamos a ir a la heroica. Esta es la topografía en el norte de esta cabeza de puente de Kherson. ¿A qué os recuerda esto? Yo no sé si habéis estado alguna vez en Castilla-La Mancha, cuando se pone a llover una semana, porque si no está bastante seco. Gran parte de estas llanuras ucranianas están destinadas al cereal. Es el granero de Europa. Es como una meseta, como una estepa. Lo ves todo plano. Aquí no hay defensas. ¿Dónde te pones a defender? Esto es perfecto, esta zona, para que los tanques avancen. Ahora que has perdido tu posición defensiva y han sobrepasado tus fortificaciones, ¿dónde construyes una segunda línea de defensa? Según Zeiner, el exmilitar, dice que el único sitio donde hay una línea continua viable de defensa es el río Inujet. ¿Veis aquí el río? Esta es la única línea de defensa natural, porque todo esto hay muy poca zona boscosa, hay muy poca zona montañosa, pero hay dos problemas. Si colocas como línea defensiva fuerte, tienes que retroceder tantísimo en tu bolsa que tienes que abandonar todo esto y te tienes que quedar en esta pequeña parte aquí, al sur. Es cierto que es la parte más importante porque está la capital, está Kherson aquí. Pero chicos, fijaos todo lo que tiene que perder. Esa es la línea que se considera que se puede mantener un tiempo. Si esto no se puede mantener, porque son posiciones muy precarias, y retrocedes hasta aquí, hasta este trocito que quedaría, detrás del río, entonces tenemos que recordar lo que os he dicho al principio. El único puente funcional que queda para salir de esa bolsa está aquí. Este ya no funciona. Con lo cual, si retrocedes detrás del río, ya no puedes salir. Te quedas en una especie de Mariupol, solo que una Mariupol mucho más grande y con 15.000 soldados, y en una ciudad también de mayor tamaño, lo cual sería ventajoso para los soldados rusos. ¿Pero qué haces? Vamos a asumir el primer escenario, ¿de acuerdo? Que Rusia toma en las 2 próximas semanas o los próximos días, porque esto ya va a una velocidad que no sabemos. Vamos a asumir
que el ejército ruso decide salir de esta cabeza de puente ordenadamente, unas tropas que defiendan la retaguardia mientras el resto van saliendo, salen por Nova Kharkova, dejan por atrás el material que no pueda pasar por el puente y los ucranianos conquistan todo Gerson, toda la cabeza de puente. Lo que podrían estas tropas, si retroceden, es construir una línea defensiva que sí que es sostenible en el río Dnieper, que sí que es un accidente natural muy difícil de sobrepasar, en el que los ucranianos, si quieren construir puentes de pontones, sí que pueden tener muchas bajas. Puede ser una carnicería para los ucranianos. Pero bueno, esto es un coste político. Si haces eso, tienes que aceptar que has perdido la ciudad más importante que habías conquistado en 2022. La más importante. Y esto unos días después de haber declarado que esas zonas iban a ser para siempre de Rusia y que se iban a defender. Entonces puedes optar por, digamos, que la solución a la heroica. ¿No quieres asumir eso? En lugar de salir por Nova Kharkova, retrocedes hasta aquí. Y ganas el tiempo que sea. 2 semanas, 3, un mes, no sé. El ejército ruso tendría que empezar a retroceder. Y la situación sería entonces esta. Si se opta por no abandonar. Quedaría la defensa natural del río, aquí, pero estos puentes ya están inutilizables. Y tendrías la artillería ucraniana prácticamente aplastando cualquier tropa rusa dentro de esa pequeña área. Eso sería una trituradora. Yo creo que estarían ablandándolos vía artillería enormemente. Yo creo que lo que acabaría haciendo Rusia, me da la impresión, pero tiene que tener la moral para hacerlo, es refugiarse justo en la ciudad de Gerson que está aquí. Porque me da la impresión de que Ucrania no querría bombardear indiscriminadamente la ciudad y dejarla hecha escombros, sobre todo porque está llena de población civil ucraniana. Pero eso representaría convertir toda esta área roja, que ya es muy pequeña, recordemos todo lo que se habría retirado, a este círculo aquí. Y sería intentar que los soldados rusos tuvieran la moral suficiente para inmolarse y ganar 1 mes, 2 meses. Pero ¿cuántos de ellos van a querer esa alternativa? ¿Y cuántos hacen falta para eso? ¿Cuántos podrían resistir dentro de la ciudad en un lugar que no puede ser suministrado, que no puede ser pertrechado? ¿2.000, 3.000? ¿Cuántos? No, porque no se van a meter los 15.000 ahí, tampoco tendría sentido. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos de ellos lo van a desear? ¿Cuántos de ellos van a querer hacer ese sacrificio? ¿Y para qué? ¿Exactamente para qué? Porque en el momento que pase de largo y controlen los ucranianos este puente, ya no podrán salir. La ratonera quedará cerrada y esto será exactamente una vía sin escape. Esto será una trampa. ¿Qué haríais vosotros? ¿Dejáis la cabeza de puente de Gerson por Nova Kharkova, por aquí? Y básicamente cedéis y se reconoce la derrota o ordenáis retroceder al otro lado del río y aguantáis ahí lo que dure la moral de los soldados y lo que se quieran sacrificar en esta ciudad. Porque este puente está destruido. Creo que en estos momentos Rusia en Gerson solo se enfrenta a malas decisiones. Solo tiene malas alternativas entre las que elegir. A ver, esto ya tiene pinta que ha cruzado el punto de no retorno, la situación de Gerson. Y cuando se ocupe todo Gerson, creo que va a ser un golpe psicológico enorme. Por eso se está intentando retrasar. Exactamente por eso. Porque va a ser un golpe psicológico tremendo. Pero si se consigue una cabeza de puente ucraniana al otro lado del río Dnieper, eso ya no es un golpe psicológico, eso ya es... Uf. Y esto no va a ir a mejor, porque también se ve alguna opinión de cuando acaben de ser formados, aquí se van a enviar 300.000 soldados y esto va a parar. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Hay una anécdota que he leído que es auténticamente tremebunda, pero es que se ve hasta los vídeos. Mira, os voy a colocar un vídeo. Esta es una población bastante rural. Fijaos cómo se les está enseñando como si fuera gimnasia. Fijaos cómo marchan. Fijaos en los que llevan esterillas. Fijaos en los detalles de los que llevan esterillas como si fueran a hacer
senderismo o se fueran de acampada. Fijaos la diferencia de la indumentaria. Cada uno va vestido de una forma distinta. Repito, cada uno con su tipo de saco. Ahí veo a alguien con un saco rosa. Mochilas completamente diferentes. ¿Creéis que 2 o 3 meses de esto va a ser lo mismo que 3 meses de estar en Polonia entrenado por la OTAN? Como la voz en off, yo no sé si es que han cogido... a ver, la voz en off es muy crítica con lo que está viendo. La verdad es que está diciendo que es un desastre, básicamente. No se les han dado armas, no hay uniformes, lo cual es cierto. Podéis ver que no hay uniformes. La gente que está marchando no tiene uniformes. Entonces, si no tiene ropa, ¿qué me hace a mí pensar que van a tener algo mejor que ropa? No sé, chicos, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Bueno. 4 aviones de combate rusos invaden espacio aéreo primero de Polonia y después de Suecia y son forzados a volver a Kaliningrado, al menos por Eurofighters italianos estacionados en el Báltico. Yo lo de Suecia lo he ido en bastante menos medios. Lo de Polonia sí que se ha extendido más. Lo de Polonia, repito, se ha extendido más. Incluso Aeronautica Militare... La cuenta de la fuerza italiana lo ha retuiteado. Y han sido obligados a volver, tras invadir el espacio aéreo polaco, a Kaliningrado, al exclave de Kaliningrado. Sabéis que el último domingo Lucas especulaba con provocar que alguno de los aviones o alguna unidad rusa invada espacio aéreo de un país OTAN y que sea abatido. O provocar algún tipo de refriega en el que salgan dañadas unidades de Rusia. Y eso puede servir de excusa para empezar a escalar, con razón, entre comillas, el conflicto. Para responder con una acción similar, no sé. Te han abatido un avión, tú abates una unidad de la OTAN. No ya que entras dentro del espacio aéreo, tú abates algo de la OTAN. Una unidad concreta. O atacas una infraestructura civil. Atacas una infraestructura civil importante de un país OTAN. Sin provocar muertos. Eso sería el escalar para desescalar sin meter armas nucleares de por medio. Porque la respuesta de Estados Unidos y la OTAN esta semana es que como haya armas nucleares, eso representaría el riesgo de que quedara destruido toda la flota del Mar Negro, por ejemplo. O que quedara destruido la mayor parte de unidades dentro de Ucrania. Es mejor escalar con algo que no sean armas nucleares. Esto también es grave, ¿eh? Esta solución de meterte en el espacio aéreo también es grave, ¿eh? También es grave porque también te pueden responder con una solución out of the box al adversario. Independientemente de eso, si no hace algo distinto Rusia, ¿qué va a hacer en el campo de batalla? ¿Qué pensáis? ¿Qué alternativa tiene Rusia ahora? ¿Esperar que lleguen esos 300.000 soldados que hemos visto antes ahí? Asumamos, que es muchísimo asumir, que va a ser formación de calidad. Aparte de calidad, va a tener la logística como para mantenerla a esos soldados. ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo acaba esa formación? Lo que vemos en Gerson aguanta 3 meses. ¿Cuánto aguanta lo de Gerson? Por eso me parece realista el que intenten buscar, que no digo que lo vayan a hacer porque tiene sus propios riesgos, intentar escalar para desescalar con algo que no involucre armas nucleares sería de lo poco atractivo que les quedaría. Pero claro, ¿cómo escalas la situación para que el adversario tenga miedo y todo eso sin que haya armas nucleares de por medio? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puede ahora escalar Rusia no para que tenga miedo Ucrania, para que tenga miedo algunos países de la OTAN o muchos países de la OTAN? Generar miedo para luego, bueno, aquí no nos vamos a hacer daño a nadie, vamos a desescalar la situación. Porque el único miedo que existe a día de hoy son las armas nucleares. Jordi, ¿y si se escala usando un arma nuclear en modo prueba en superficie? Podrían optar por algo así. Se ha hablado también de lanzar una bomba nuclear sobre el mar, de hacerla explosionar sobre el mar. Pero todo eso son especulaciones. O algo que me extrañe mucho que se comente en atmósfera para crear un PEM. Sí, se ha hablado de diferentes opciones de utilización de armas nucleares sin que haya víctimas civiles o militares, sin que haya víctimas humanas, por así decirlo. Pero yo no sé si eso funcionaría, ¿eh? Porque toda la escalada de la última semana, toda la escalada de la movilización,
toda la escalada de los referéndums, de la anexión, de las amenazas nucleares, lo que ha hecho es empeorar la situación aún más. Hasta el punto de que, como he dicho, creo que tras 2 semanas, ahora, 2 semanas después, lo que van a querer ceder los ucranianos y Estados Unidos va a ser mucho menos de lo que hubieran cedido hace un mes. Y hace un mes, mucho menos de lo que hubieran cedido hace 4 meses. Y 4 meses hace menos que hace 7 meses. Si ahora lanzas una bomba nuclear y haces una prueba, eso significaría... que la otra parte tenga la sensación de que te tiene que hacer pagar un precio para que no te vayas de rositas con las acciones que has tomado. No sé si me explico. Y ese equilibrio no es nada fácil. Porque si haces la prueba, yo creo que eso no va a generar suficiente miedo. Si tú dices, no, voy a lanzar una bomba nuclear táctica de prueba sobre una zona de Siberia, por así decirlo, creo que eso no cambiaría la situación. Una nuclear táctica no es que genere miedo. Una nuclear táctica generaría un desastre. Los estadounidenses y la OTAN ya han dicho cuál es la respuesta. Si hay una bomba nuclear táctica lanzada sobre el ejército, la OTAN barrerá en el menor tiempo posible la flota del Mar Negro y barrerá las unidades que tenga monitorizadas, que pueden ser muchísimas, dentro del suelo ucraniano. ¿Y entonces qué haces? Te han destruido la flota y te han destruido gran parte de tu ejército en Ucrania. ¿Y ahora qué haces? ¿Lanzas otra? Por eso no quieren lanzar la bomba nuclear táctica. Por eso no quieren lanzar la rusa. Y hacen muy bien. Creo que están haciendo lo correcto. Porque eso no llevaría absolutamente a nada. Sería un desastre.